sé por qué la música. Buenas noches, mi nombre es Gerson Zamora y vamos a realizar una síntesis de la clase pasada para aquellas personas que se han matriculado en esta semana. Va a ser obviamente corto. La semana pasada lo que vimos es que íbamos a estudiar la Biblia, ya que es un curso que comprende a un estudio literario, teológico, hermenéutico y socioreligioso de la Biblia. Vamos a ver primeramente conceptos teológicos como la inspiración, revelación, que definen hasta cierto punto lecturas de la Biblia. Es por eso que necesitamos dialogar y conversar aquellos conceptos que han sido construidos a lo largo de la historia, como es la inspiración, la revelación, y de igual forma vamos a discutir, a conversar respecto al canon, así como fue ese proceso histórico de definición de qué textos ingresan al canon y cuáles no, que fue un proceso bastante largo, si no fue definido en una instancia, en un episodio histórico. Bien, algo que trabajamos la semana pasada fueron algunas ideas previas, que es la Biblia. En breves palabras, cada estudiante compartió su experiencia con la lectura de la Biblia, y también me gustaría que ustedes reflexionen cómo ha sido su experiencia con el acompañamiento en la lectura de la Biblia. Y después van a encontrar en el Drive, en la carpeta Drive, una definición de autores especializados en la materia sobre cómo entienden la Biblia. La actividad que hicimos con los compañeros y compañeras fue que cada uno lea los conceptos de cada autor y comparta con quienes se sienten más cercanos. Y algunos eligieron a Gustavo Gutiérrez, otros Eduardo Arens, y explicaron también las razones, ¿sí? Así que les sugiero que ingresen al link del Drive y que puedan leer aquellas definiciones de los diferentes autores, para que a partir de la experiencia que ustedes tienen con la lectura de la Biblia, y una experiencia que en el camino también va variando, pues sí, nuestras lecturas sobre la Biblia en el transcurso del camino, con nuevas experiencias, con nuevos abordajes, van cambiando, y con la definición de los autores ya podemos tener una primera definición de qué es la Biblia, ¿sí? ¿Qué entendemos por Biblia? Bueno, aquí mostramos los diferentes clasificación de cánones. En el Antiguo Testamento tenemos tres tipos de canon bíblico, es decir, el canon de la Biblia hebrea, el canon de la Biblia católica y la protestante, pues, ¿sí? Y lo que vimos y que causó curiosidad a los compañeros y compañeras fue que el canon de la Biblia hebrea, el canon judío, la Biblia judía, Daniel no era parte de los profetas, sino de los escritos. Y si ustedes notan en el cuadro el primer cuadro que está en la parte superior, los escritos que en hebreo son los Ketuvim, terminan con primera y segunda de Crónicas, mientras que en las Biblias protestantes y católicas termina con los profetas, ¿sí? Recordemos que la clasificación de los libros en la Biblia no es una clasificación histórica ni cronológica, sino es una clasificación teológica, ¿sí? Es una clasificación de acuerdo a los intereses de cada corriente, si sea protestante, católica o judía. Si tanto la protestante como la católica terminan con Malaquías, es porque hubo una intención teológica para que acaben de esa manera. Así la clasificación no es histórica, sino teológica, mientras que para los judíos, que siguen una clasificación más cercana a la histórica, terminan con primera, segunda crónica, con la construcción del segundo templo, ¿sí? Así que noten que estas diferencias de los cánones tienen implicancias pues teológicas, ¿sí? Y habría que preguntarnos cuál, entre el canon judío y el canon protestante o católico, cuál es la más cercana a la histórica, ¿sí? Bueno, ¿cómo
cómo los antiguos llamaban al texto sagrado, o qué asignación utilizaban, o cómo asignaban, o qué nombre usaban para referirse al texto sagrado. En 2 de Macabeos 8:23, un texto del segundo siglo antes de la era cristiana, en griego ellos manifestaban de esta manera: Ten Yeran Biblon. Ellos conocían a los textos sagrados como el libro sagrado. Y el libro sagrado básicamente es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? El libro tripartito, como decían antiguamente, ¿sí? La Torá, los profetas y los escritos. En Romanos 1:2, grafais agiais, sagradas escrituras, en griego. O sea, las comunidades cristianas en un principio también asignaban el nombre de sagradas escrituras a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. En ese momento todavía no existía un Nuevo Testamento, sino un solo libro, ¿sí? Que es el Antiguo Testamento que hoy conocemos, pero que en aquella época se llamaba la Sagrada Escritura o el Libro Sagrado, o en Daniel 9:2, ya en hebreo, Sefarim, los libros, ¿sí? Entonces, todavía no existe, pues, esos nombres definidos que sintetizaban lo que llamamos la Biblia, ¿sí? El canon cristiano, que también está compuesto por el texto hebreo, ¿sí? El nombre Biblia, tal como lo conocemos hoy, aparece recién en el siglo III de nuestra era, ¿sí? Y ta Biblia es un nombre que viene del griego, ¿sí? Ta Biblia, ¿sí? Los rollos, ¿sí? Los libros, que traducido al latín, pues aparece ya el nombre que tal como lo conocemos, ¿sí? Biblia. Biblia viene a ser, pues, el nombre en latín, pues, entonces se latinizó el nombre y quedamos con esa asignación como Biblia, ¿sí? Recién en el siglo III de la era cristiana. Bueno, algunos elementos que vimos el miércoles pasado es que la Biblia a nivel literario lo podemos definir como una colección de escritos, pero sería bueno que repasen ese documento donde hay varias definiciones, donde por ejemplo Eduardo Anes define la Biblia como un conjunto que expresan los testimonios de la fe de un pueblo, el pueblo de Israel y en el Nuevo Testamento la Iglesia, ¿sí? Entonces, para unos autores la Biblia representa, pues, el testimonio y la experiencia de fe del pueblo de Dios, pues, ¿sí? Son definiciones distintas, pero así a grandes rasgos la Biblia puede ser definida como una colección de escritos y que primeramente fueron escritos independientes, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Filemón. Es una carta que escribe Pablo, que en ningún momento él piensa que esa carta va a integrar, pues, un canon, ¿sí? Sagrado. Él escribe de manera independiente para lograr de manera puntual solucionar problemas pastorales, ¿sí? De aquella comunidad año 48, ¿sí? Después de Cristo. Entonces los escritos, los mismos profetas en el Antiguo Testamento se escriben de manera autónoma, de manera independiente, ¿sí? No pensado como un texto que va a integrar, pues, un gran canon, ¿sí? Igual también que Cantares, y en Cantares, que fue un texto cuestionado, ¿sí? Para que ingrese en el canon, también fue escrito de manera independiente. Y lo otro es que también los diferentes libros fueron escritos en diferentes momentos, en diferentes contextos, ¿sí? Así que una pregunta que tenemos que hacernos es en qué contexto histórico se escribe cada texto de manera independiente, ¿sí? Y en diferentes lugares, en diferentes idiomas, etcétera, ¿sí? Salmos, por ejemplo, es un conjunto de poemas, pues, ¿sí? Y poemas escritos de manera independiente. Los salmos no se escriben en 2 días, ¿sí? Es una colección de muchos poemas escritos en diferentes momentos y en diferentes tiempos, ¿sí? Ahí toca preguntarnos por los diferentes contextos históricos de los diferentes poemas que están finalmente reunidos en una colección, pues, que conocemos como los salmos. Y bueno, finalizamos
en la clase preguntándonos por lo siguiente, pues sí, cuando uno lee el texto, lee motivado, ¿sí? Como un estudiante compartió, estuvo muy mal de salud el año pasado por el COVID y esa experiencia de salud le motivó, le impulsó a leer los salmos, ¿sí? Esa es una premisa fundamental, pues ¿sí? Nosotros leemos motivados, ¿sí? Nos impulsa la experiencia vital, una situación vital en la que nos motiva a leer tal o cual texto, ¿sí? Y también lo que decíamos es que cuando uno ingresa al texto, no ingresa de manera imparcial o neutral o vaciado, uno ingresa porque nos determina nuestra formación. Somos socializados por nuestra cultura, somos socializados por la iglesia, somos socializados por la academia, somos socializados por los espacios laborales. Uno cuando ingresa al texto ya ingresa con un conjunto de conceptos ya previos elaborados, ¿sí? Esos son los presupuestos hermenéuticos, ¿sí? Y lo que uno tiene que realizar como ejercicio hermenéutico es ser consciente que cuando uno va a la Biblia ya va parametrado, va definido. Si yo comentaba el ejemplo de que tuve un estudiante hace mucho tiempo que interpretaba el texto de la narración de Pedro y él en los evangelios, ¿sí? Mencionaba que Pedro era un emprendedor, pues sí, un pequeño empresario, pero que tenía su capital era la barca, así que él consideraba que esos elementos ayudaban a entender el emprendimiento de Pedro, ¿sí? Entonces ahí tocaba explicar pues que el contexto de Pedro no es un contexto pues industrializado, ni existía el libre mercado, ni menos el capitalismo, ¿sí? Son otro tipo de, de códigos económicos, ¿sí? La esclavitud movía la economía, había todo un sistema de reciprocidad familiar, pues sí, que movía la economía en aquella época. La familia en la época del primer siglo era un núcleo pues de producción, no era un núcleo de consumo. Hoy la familia es un espacio de consumo, consumimos en la casa, ¿sí? En el mundo antiguo, ¿no? Pues la familia tampoco era nuclear, pues era muy vasta, ¿sí? Con esclavos, trabajadores, etcétera, así que tocaba explicar un poco el contexto, ¿sí? Y lo que discutíamos la semana pasada es que es muy importante que aquel que lee la Biblia sea muy consciente que su contexto le determina y sea consciente que cuando va al texto tiene que eh, definir los contextos del texto, ¿sí? El texto tiene sus muchos contextos. Entonces, una cuestión vital para generar nuevas interpretaciones o la posibilidad de nuevas lecturas bíblicas, ser consciente de que mi contexto me determina y que cuando leo la Biblia también tengo que leer los contextos del texto bíblico, ¿sí? Ser consciente de ello, no es que vamos a borrar nuestros contextos que nos determinan nuestros presupuestos, prejuicios hermenéuticos. Es imposible, sí, y tampoco es malo. Lo importante es ser consciente, ¿sí? Hicimos un ejercicio de Génesis 11, en la cual se menciona de que Taré, el padre de Abraham, es quien sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán, y no Abraham, pues, ¿sí? Y discutimos que uno siempre tiene en la mente que es Abraham quien sale de Ur de los Caldeos, pero el texto dice que es Taré, el padre de Abraham, quien sale de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida. Pues es como nuestras formaciones teológicas eclesiales determinan una lectura y olvidamos a Taré, que está en la Biblia, pues sí, que es muy importante el padre de Abraham. Bueno, hubo actividades en clase que obviamente no lo vamos a poder hacer en este pequeño resumen, ¿sí? De lo que trabajamos el día miércoles. Y yo les pediría por favor que lean el sílabo y vayan definiendo el tema que les gustaría exponer. Bueno, nos estamos viendo el día miércoles. Un gusto y muchas bendiciones.